hablarles, hermanos, sobre un tema que es parte de nuestras conversaciones como cristiano, las llamadas historias de vida, que en el mundo cristiano se conoce como testimonios. Estos relatos no pierden su importancia incluso en temas seculares. Si usted va a una conversación con inconversos, con personas que no tienen a Cristo, el tema de las historias de vida siempre van a ser interesantes de escuchar. Entonces, no, el tema de los testimonios, tanto como cristianos como inconversos, siempre son interesantes de escuchar. Hubo un tiempo en que se escuchaba mucho el tema de los testimonios en las congregaciones. No sé si era un tema de auge o un tema de moda, no tengo idea, pero yo cuando era pequeño se escuchaba mucho el tema de los testimonios. Se levantaba la gente y daba su testimonio, cualquier reunión, cualquier vigilia, la gente daba su testimonio. Entonces hubo un tiempo en que eso era muy conocido en las iglesias. Siempre tenemos que recordar, hermanos, que las historias de vida no solo nos sirven para recordar quiénes somos, sino también para motivar y edificar. Entonces, esos aspectos hacen que las historias de vida y los testimonios sean bastante interesantes de escuchar. No falta, hermanos, que en una reunión familiar siempre estemos recordando lo que hemos pasado de niños, o estemos escuchando atentamente lo que pasaron nuestros padres. Entonces son interesantes, ya los hemos escuchado bastantes veces, pero siguen siendo interesantes. Esas son las historias de vida. Ahora, si usted entiende un poquito el concepto de testimonio y el propósito de testimonio, sabrá que debe haber una conexión entre lo que yo estoy contando y cómo yo estoy viviendo hoy. Esa es la clave del testimonio. Tiene que haber una conexión entre lo que yo estoy contando y cómo yo estoy viviendo hoy. Por ejemplo, si su historia de vida habla de superar situaciones difíciles, esperaría que hoy tenga una perspectiva de vida distinta a cómo fue antes de ese punto sin retorno. Me explico. Hace un tiempo, no me acuerdo si fue hace un mes, salió una predicación de una pregunta que yo me hice. Y esa pregunta que yo me hice salió de un tema que yo sentí, que era un miedo profundo acerca de la vida espiritual de mi hija. Y no solo era eso, sino que me asustó mucho el tema de su autoestima y todas las dificultades que ella va a tener. Entonces me asustó eso, y eso terminó siendo un sermón. Ahora, si usted me escuchó ese sermón y después de unos años usted no me va a ver o no me ve criando a mi hija en disciplina, en consecuencias, en instrucción del Señor, hay un problema ahí. Entonces, no es un testimonio esto, realmente yo lo veo como un paso más del cristianismo, un escalón más del cristianismo. A veces confundimos testimonio con esos pasos, pero sirve como ilustración. Entonces, si usted ha tenido una historia de vida, de superación de situaciones difíciles, y lo cuenta, se esperaría que exista una conexión entre lo que está contando y cómo está viviendo hoy. Si usted está contando momentos difíciles de su vida y hoy no ha cambiado nada, sigue siendo los mismos, hay un problema ahí. Lo puede seguir contando y son bastante interesantes esas historias, pero hay un problema en cuanto al testimonio. Porque, como le repito, tiene que haber una conexión entre lo que yo estoy contando y cómo veo la vida hoy. Si usted me ve en años adelante que no corregir a mi hija, hay un problema. ¿Sí? Hay un problema ahí. Porque yo conté, hermanos, que tuve un miedo profundo en cuanto a la situación espiritual de ella. Entonces va a haber un problema. Si usted ha pasado momentos difíciles en el matrimonio, en la crianza de los hijos, cuando éramos niños, y usted lo cuenta y después vive una vida que no se ve un cambio, entonces hay un problema en el testimonio. Como les decía, hace años se veía mucho el tema de los testimonios y la gente le gustaba contar su vida y lo que había pasado. Pero si conectamos eso, lo que contaron, con lo que viven hoy, podría ser que algunas de esas personas pues no han cambiado en nada. Son historias interesantes de escuchar, pero no cambiaron
en nada. Entonces hay un problema ahí. Ahora, imagínese que usted es llamado, que yo le apunto con el dedo y le digo, hermano, hermana, levántese y dé su testimonio. Para comprender lo que significa lo que estoy diciendo y cómo va a impactar esto en los oyentes, le invito a acompañarme en este viaje. Imagínese a un músico muy talentoso, que se prepara para ofrecer un concierto en una gran ciudad. Este músico sabe que en su audiencia habrá personas de distintos gustos musicales. Algunos les gustará más el jazz, algunos les gustará más el rock, algunos que no saben de música les gustará el reggaetón. Distintos gustos musicales. Algunos les gustará la música electrónica, algunos una música más calmada, algunos les gustará el pop. Entonces hay un montón de personas con distintos gustos musicales. Además, algunos asistentes en ese concierto van a ser críticos en cuanto a la música, son expertos en cuanto a la música, mientras otros están bueno, tuve algo, no tenía nada que hacer, entonces me voy al concierto a escuchar a este famoso músico. Y como tengo amigos que me pagan el boleto, entonces entro gratis. Entonces hay un montón de personas ahí con distintos gustos musicales, distintos propósitos en cuanto a escuchar este concierto. El desafío para este músico es muy claro. Él se tiene que preguntar, ¿cómo puedo ofrecer una actuación que conecte con todos aquellos que me están escuchando? Todos tienen gustos distintos en música. ¿Cómo yo conecto con todos? Ese es el desafío para el músico. Si se enfoca demasiado en un solo estilo de música, corre el riesgo de perder la atención en aquellos que tienen otro estilo de música. Si se enfoca en abarcar todos los estilos de música, es posible que su actuación carezca de profundidad. Entonces hay un problema que tiene que resolver este músico. En esta situación, el músico decide centrarse en la cosa más trascendente en cuanto a la música, y eso es la emoción genuina de su interpretación. No importa tu estilo de gusto en cuanto a música, cada persona siempre va a apreciar la emoción genuina en cuanto a la interpretación. Entonces el músico se va a centrar en esto. Así, todo mundo, independientemente del gusto musical que tenga, se va a centrar en eso, en la emoción genuina y de su interpretación. Él sabe que sin importar los gustos individuales, todos los presentes pueden apreciar el sentir, la autenticidad y la pasión que pone él en la música. Así que uno de los retos del predicador es hacer llegar el mensaje de manera muy clara y efectiva. Y al igual que el músico, nosotros nos encontramos con un montón de personas con gustos distintos. Los predicadores enfrentan el reto de comunicar el evangelio a personas con distintas necesidades y perspectivas. Algunos van a venir con necesidades bastante trágicas, otros simplemente van a venir por escuchar el evangelio. No lo sé, hermanos. La audiencia es distinta, cada quien tiene sus necesidades y eso hace que predicar sea un reto. Por ejemplo, los cristianos pueden ser muy diferentes. Algunos son más lógicos y necesitan argumentos más sólidos, son más intelectuales, así que van a necesitar que la predicación sea un poquito más intelectual, más de nivel, ¿no? Otros requieren ejemplos prácticos que ilustren sus principios, no les basta solamente que les hable, sino que necesitan ilustraciones. Algunos necesitan una conexión emocional y ser tocados en el corazón, y por eso ves a personas que buscan a predicadoras. No se fijan mucho en el tema de qué están diciendo, sino hay una conexión ahí. Como esa persona es madre, es mujer, entonces hay una conexión emocional, entonces me gusta escuchar tales cosas. Otros buscan ver el ejemplo de quien les habla, esperando autenticidad y congruencia. Entonces, si tú no me estás dando un ejemplo con tu vida, entonces la atención se pierde, ¿no? Algunos responden mejor a cierto tono de voz. Créame o no, a algunos les gusta que les grite. Sí, a algunos les gusta que les grite y buscan esos predicadores que se pasan todo el tiempo gritando. Yo no sé qué es lo que
pasa después del culto. No sé si se van a tomar agua con miel o pierden totalmente la voz. Pero hay predicadores que se pasan gritando. Y a algunos les gusta que se pasen gritando, que se pasen moviendo, que tengan cierto tono de voz, que tengan cierto estilo de comunicación. Además, hay otros requisitos y expectativas más sutiles y variadas en cuanto a los cristianos, en cuanto a los oyentes de un sermón. Hay quienes necesitan un algo. No saben qué es, pero es un algo. Y están buscando ese algo, ¿no? Entonces, es variado incluso en cristianos. Ahora, los incrédulos presentan otro tipo de desafío. Las razones de su incredulidad pueden ser muy, muy diversas. Puede ser un tema de desilusión, un tema de desconocimiento, un tema de crianza, un tema de enojo. El Señor no te cumplió una cosa y después te enojaste, o una decisión consciente de no creer. Entonces son variados, ¿no? Cada uno de ellos necesitan ser abordados de manera muy, muy diferente, y a veces ni ellos mismos saben lo que necesitan, pero necesitan algo. Hay otro grupo, ellos son los desinteresados. Estas personas no tienen una razón específica para no creer, simplemente están desinteresados, no les interesa el evangelio. Dentro de ellos, algunos pueden ser muy apáticos, fluctuando entre estar a favor y en contra en cuanto al tema espiritual, dependiendo de las circunstancias. Estos desinteresados apáticos van a decir, bueno, estoy de acuerdo que busques el tema espiritual, a mí no me afecta, yo no quiero, pero estoy de acuerdo. Y a veces momentos difíciles van a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Ellos se llaman los desinteresados. No hay una razón específica para no creer, pero simplemente están desinteresados. Pero hay un grupo de personas que no se sabe hablar mucho, pero son más comunes de lo que nosotros pensamos. Ese grupo se los llama los confundidos. Este grupo busca una llenura espiritual en cualquier lugar, desde retiros espirituales. ¿Se acuerdan que antes había una fiebre de retiros espirituales? No sé qué tan espirituales eran, hermanos, pero había una fiebre de retiros espirituales, o hasta conferencias, ¿no? Había fiebre de servicios místicos, o incluso prácticas no cristianas como viajes astrales, peregrinaciones, campañas evangelísticas donde solamente van los evangélicos, no van no cristianos, sino solo van los evangélicos a las campañas evangelísticas. Cualquier cosa que te diga que vas a tener paz interior, pues ahí están los confundidos. Incluso van a las iglesias. Y aunque estas personas puedan tener algún entendimiento en cuanto a doctrina y en cuanto a la Biblia, su comprensión puede ser muy, muy limitada e incorrecta, llevando a posturas muy extrañas de estas personas. Tienen una necesidad en cuanto a lo espiritual y buscan llenar ese vacío en cualquier lugar, así sea viajes astrales. Algunos de ellos piensan que tienen muy claro algunos asuntos muy importantes en cuanto a la espiritualidad. Por lo tanto, hablar con ellos es todo un reto, ¿sí? Como ven, la audiencia en cuanto a una iglesia y fuera de la iglesia es muy variada y requiere pues cierta preparación para hablar a las personas. Si tú eres cristiano, igual tú vas a tener necesidades diferentes a la persona que está a tu lado, lo cual hace que sea todo un reto. Cuando uno prepara un sermón, siempre tiene que estar pensando en todas las necesidades, lo cual hace que sí te demores un poquito en cuanto a cómo estructuras tu sermón. Ahora bien, todas estas personas de los 4 grupos necesitan escuchar el evangelio, lo cual hace que presentarlo sea un asunto que requiere más que citar citas bíblicas. Estas personas necesitan más que historias de vidas impactantes. Ellos necesitan escuchar el evangelio. Y esto lo vemos con Pablo cuando él presenta defensa. Recapitulando un poquito en donde nos quedamos, capítulo 21, Pablo llega a Jerusalén atado en el espíritu.
Los líderes religiosos le dicen que hay rumores contra él, lo acusaron de obligar a los judíos de abandonar todo lo que Moisés había dicho. Los líderes religiosos se inventan un gran plan y le dicen que debe demostrar su postura, ¿no? Entonces Pablo va al templo con algunos que habían hecho un voto, le había pagado todo, entonces todos los que veían eso podrían imaginarse que Pablo estaba con los judíos, ¿no? Ese era el plan de los líderes de la iglesia. En el templo, Pablo es acusado de profanar el templo al llevar a un gentil. Alguien dijo, yo vi a tal persona en el templo y era un gentil. Entonces, como los gentiles no pueden entrar al templo, Pablo ha profanado el templo. Una multitud empieza a golpear a Pablo y es necesario que los soldados romanos intervengan. Esa es la historia donde nosotros nos quedamos. En Hechos 21 y 22 vamos a ver a Pablo enfrentando esta situación similar a lo del músico, ¿no? Él se va a enfrentar a una multitud con distintas necesidades, pero con un solo problema, y es que ellos necesitaban el evangelio. Todos ellos necesitaban el evangelio. Pablo va a llegar a Jerusalén y a pesar de las acusaciones y violencia que él va a recibir, él va a hablar a la multitud con esa idea de todos necesitan el evangelio. Y es aquí donde vemos la habilidad de Pablo para conectar con todas las audiencias. Y esto es lo que sucedió. Hechos 21, versículo 34. Dice, cuando estaba para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Y el comandante dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Un dato histórico para entender lo que estaba sucediendo, hermanos, es que, vino de una pregunta, ¿por qué ataron a Pablo? ¿Por qué tuvo que venir la guardia romana para atar a Pablo? Los soldados estaban buscando, este es el dato histórico, los soldados estaban buscando a un hombre que organizó una revuelta. Existe mención por el historiador Josefo de que había un hombre egipcio que se había proclamado Mesías. Este hombre, este egipcio, organizó un pequeño ejército para atacar a Roma. Entonces el ejército constaba de 4,000 hombres. Se dice que en la batalla de este mini ejército con Roma, muchos hombres murieron y el pequeño ejército fue derrotado, pero el líder, es decir, este egipcio, logró escapar, o sea, no lo pudieron atrapar. Pablo es confundido con este hombre. Entonces, cuando hubo una revuelta en el templo de alguien que posiblemente estaba hablando del Mesías, los romanos dijeron, es el egipcio, ¿no? Porque le estaban buscando. Entonces van y atan a Pablo. Y se sorprenden de que Pablo no era el egipcio. Versículo 37, versículo 21, capítulo 21, versículo 37 dice, cuando estaba para meterlo en el cartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Recuerden, es un egipcio lo que estaban buscando ellos. Y él le dijo, ¿sabes griego? O sea, ¿no eres el egipcio? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió, no, yo soy judío de Tarso de Sicilia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, le dijo, claro que sí, señor Pablo, hable usted. Pablo de pie sobre las hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio, habló en el idioma hebreo. La estrategia de Pablo para hablar a esta multitud fue primero usar un idioma familiar, habla en hebreo, conectando de inmediato con su audiencia judía. Hace algunas semanas yo estaba viendo un debate, no entendí el propósito. Uno decía que Pablo hablaba en hebreo y otro decía, no, Pablo no hablaba en hebreo, por lo tanto Pablo no es un personaje bíblico. Y yo decía, no tiene sentido porque hay el texto donde dice que Pablo habló en hebreo. No entendí mucho el debate, pero ahí estaban debatiendo. Fue bastante interesante. Entonces Pablo usará un idioma familiar, el hebreo.
el idioma de los judíos. Está conectando con los judíos. Parte de su estrategia también fue dar un testimonio personal. Comienza Pablo con su pasado, su conversión y después mostrando autenticidad en sus palabras. Como les había dicho, cuando uno habla de testimonio tiene que haber una conexión entre lo que yo estoy contando y cómo vivo hoy. Tercero, Pablo utiliza el contexto cultural y religioso, se pone en el lugar de los oyentes, mencionando su formación bajo Gamaliel y el celo por la ley. Entonces él está diciendo, yo soy igual que ustedes, o yo fui igual que ustedes. Y cuarto, la transformación evidente, muestra cómo su vida cambió radicalmente tras su encuentro con Cristo. Él va a decir, yo empecé capturando a los judíos y después me volví uno de ellos. Entonces él muestra una evidente transformación. Estas son las palabras de Pablo, empezando con una instrucción. Ahora sí, empezamos el estudio. Hechos, capítulo 22. Hechos 22, versículo 1. Dice, hermanos y padres. Bien, qué bonito les habla, ¿no? Escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, es decir, guardaron silencio y continuó. Esto es cuando tú empiezas a dar tu testimonio y empiezas a utilizar palabras familiares para los oyentes, ¿no? Y igual modismos y eso. Entonces ellos guardaron silencio porque algo está diciendo. Es lo que pasa. Y empieza con su testimonio. Ahora, permítame aclarar antes de entrar al texto algo sumamente importante en cuanto al testimonio. Para esto voy a repetir algo que un profesor nos dijo en una clase de ética. Este profesor dijo, hablar constantemente de nuestras fallas no es un testimonio. Al contrario, es evidencia de que no hay una obra en Cristo en ti. Creo que lo dijo todo. Entonces, hablar constantemente de tus fallas y contarle, yo hice esto, yo hice... No, eso no es testimonio. Eso es evidencia de que no hay una obra en ti. ¿Sí? Eso no es testimonio. Pablo empieza mencionando su pasado religioso, versículo 3. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son. Y empieza a conectar su pasado con los que le están oyendo. Si bien, hermanos, había una acusación contra Pablo, la acusación tenía que ver con el ir en contra de la ley. Pablo les está diciendo, no, yo fui criado bajo la ley y bajo la ley estricta de nuestros padres y soy celoso y aún más celoso de lo que ustedes son. Entonces yo estuve en la misma situación que ustedes. Y hay algo espectacular que está haciendo Pablo solamente en estas palabras, y es que se está poniendo en el mismo lugar de quienes lo escuchan. No se pone como superior o como alguien que ya ha alcanzado la iluminación total, ¿no? Como podemos escuchar en algunos testimonios de que yo hice esto, hice aquello, el Señor hizo esto, y se ponen como superiores, como alguien dijo, ay, esta hermana, este hermano ya no está caminando, ya está volando, o sea, ya, como alguien dijo, ya no orina normalmente, ya orina agua santa, ¿sí? Ya pasó del nivel en que estoy, ¿no? Pero Pablo no, dice, yo soy igual que ustedes, exactamente igual, ¿sí? Igual. Versículo 4, perseguí este camino hasta la muerte. ¿Cuál camino? El de cristiano, ¿no? Encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Evidencia, hermanos, evidencia. De ello recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban ahí para que fueran castigados. Hermanos, si hay algo que podemos notar en las palabras de Pablo, es que Pablo no se va a enfocar en las acusaciones contra él,
sino en el problema de los que les estaban escuchando. ¿Cuál era el problema? Ellos necesitaban el Evangelio. Entonces, cuando uno da un testimonio, si tú te centras en ti, hay un problema. Porque el testimonio no está hecho para que tú te gloríes de lo que pasó o de lo que Dios hizo en ti. No, el testimonio está hecho para un fin específico. Y eso es para atacar el problema. Es decir, todos necesitan el Evangelio. Si tú cuentas tu vida, tú dices, esto me pasó y pasé esto y aquello, y un día no tenía que comer y el Señor bendijo y me cayó un montón de arrobas de arroz en mi casa, vino un ángel y vino con papas santas y pues ahí, y no hay un sentido en cuanto a quién está escuchando, entonces hay un problema. Sí, hay un problema. Pablo no se está enfocando en su problema, está enfocando en el problema de quienes estaban escuchando. Versículo 6. Y aconteció que cuando iba de camino, estando yo cerca de Damasco como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Todo esto, hermanos, yo creo que ya lo hemos escuchado, pero sigue siendo impactante. Que Jesús venga y te llame por tu nombre, sigue siendo impactante. Hermanos, en este punto, si para nosotros es impactante, para los que estaban escuchando también debió ser impactante. Pablo está contando lo que sucedió de manera muy clara, de manera muy sencilla. Él no está utilizando conceptos abstractos, de conceptos como yo lo sentí, pero no te puedo explicar. ¿Sí? Tú tienes que sentirlo, tú tienes que pasarlo para poder entenderlo. Yo lo pasé, pero no te puedo explicar lo que pasé porque es abstracto, ¿no? Es maravilloso sentir la gloria de Dios, pero no te puedo explicar. Eso no pasó con Pablo. Pablo está utilizando palabras muy sencillas que todo el mundo podría entender, y eso es impactante. Versículo 9. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y si usted nota, Pablo le atribuyó el título de Señor a esta voz. Está pasando de perseguidor a siervo. Ahí, de una. Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Versículo 11. Pero yo no veía por causa del resplandor de aquella luz. Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, y aquí viene testigos, hermanos, comprobación. Y uno llamado Ananías es como, vayan, busquen a Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley. ¿De qué le estaban acusando? De ir en contra de la ley. Él dice, no, este hombre también es piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. Es como, vayan y averigüen lo que pasó. Pablo está resaltando a Ananías, primero que era judío, era piadoso según las normas de la ley y que tenía buen testimonio. Así que vayan, si no me creen, vayan. Él puede dar testimonio de lo que sucedió. Versículo 13. Vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, de perseguidor a hermano, ¿no? Hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante alcé los ojos y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, esto sucedió. Y si hay algún problema, vayan y pregúntenle a Ananías. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no, porque ya falleció Ananías. Pero en ese momento, vayan y pregunten a Ananías, que era un hombre justo, piadoso según la ley, tenía buen testimonio. Vayan y pregunten que lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, permítanme dar un corte comercial aquí. Es bueno, hermanos, que aclaremos dos menciones que está haciendo Pablo.
que muchos lo toman como una sola cosa. Y eso es: bautízate y lava tus pecados. Estas dos acciones separadas realmente es una sola acción. Estas acciones suelen verse como... No, perdón. Son vistas como una sola acción, pero en realidad son dos acciones separadas. Nosotros lo vemos como una sola acción, es decir, cuando nosotros nos bautizamos, pensamos que nos limpiamos o somos lavados de los pecados, pero en realidad son dos acciones completamente separadas. Al lavarse de los pecados, según las palabras de Pablo, solo sucede si nosotros invocamos el nombre de Dios, o si ponemos el nombre de Dios en nosotros, sobre nosotros. La traducción más original del acto de lavarse de los pecados se traduce como: deja ir todos tus pecados en ti, habiendo puesto sobre ti el nombre de Cristo. Es lo que está diciendo Ananías a Pablo. Un comentario decía que lo entenderíamos mejor si nosotros cambiamos el orden de las palabras. Él ponía como, lo traducía como: habiendo invocado el nombre de Dios, alejando todo el pecado que hay en ti, bautízate. Entonces nosotros lo vemos como: me bautizo, entonces me lavo de los pecados. Pero en el original no es así. En el original es: invoca el nombre de Dios, quita todos los pecados que hay en ti, bautízate. El bautizo es simplemente un reflejo exterior de lo que ya ocurrió en el interior. Entonces, son dos actos separados. El lavarse de los pecados y el bautizarse son dos actos separados que normalmente los cristianos lo ven como un solo acto. Por lo tanto, cuando tú des tu testimonio y digas: no, yo soy bautizado, por lo tanto soy lavado de los pecados, no. No todo aquel que ha sido bautizado se ha lavado de los pecados, porque son dos actos separados. ¿Cómo lo vemos? Por tu vida, ¿sí? Por tu vida. Si tú dices: no, yo creí en el Señor, yo antes era antisocial, no me gustaba la gente, y después vas a la iglesia y no te juntas con nadie, no hay una conexión en lo que tú contaste y cómo estás viviendo hoy, ¿sí? No hay una conexión, porque la palabra del Señor habla de que pues nos amemos los unos a los otros. Entonces, si no hay una conexión entre yo y los hermanos, entonces no hay una obra en mí. Y pensamos que como yo me bauticé, yo declaré que el Señor Jesús es mi Salvador, entonces yo ya soy libre de los pecados. Pero no. El original dice: deja todos los pecados de ti, invocando el nombre de Cristo, porque es la única manera de hacerlo. Bautízate. Sí, es lo que le dijo Ananías a Pablo, y es lo que hizo Pablo, ¿no? Ahora, no podemos perder de vista el contexto en donde encontramos estas palabras. Pablo está contando el testimonio de su conversión, que dicho de paso, solo fue una vez. ¿Alguien notó que siempre cuenta la misma historia Pablo? Solo fue una vez. Y esto es interesante, hermanos, porque hay a quienes que cuentan varias historias, varios momentos hay un antes y un después. Pero Pablo está diciendo: no, solo fue una vez, fue un antes y un después. No fue varias veces que el Señor me tocó y el Señor me hizo pasar por momentos difíciles y el Señor topó mi matrimonio y la crianza de mis hijos y ahí comprendí. ¿Cuántas veces comprendiste? 4 o 5 veces. No, Pablo está diciendo: una vez, solo fue una sola vez, y eso fue un antes y un después. No hay un arrepentimiento para salvación constante de eso de: ay Señor, por favor, ilumíname, pero ya te iluminé hace tiempo. Creo que no ha sido tanta iluminación como nosotros pensamos. Solo una vez. Cuando nosotros hablamos de testimonios, hermanos, es solo una vez. Y cuando te digan: yo ya escuché esa historia, es que es la única historia que tengo. Es solo una vez. El resto, hermanos, son historias de vida de puras fallas que nosotros tenemos. Y eso no es testimonio, eso es evidencia de que no hay una obra en Cristo en mí. Si constantemente estoy fallando y necesito la revelación de Dios y la iluminación de Dios un montón de veces, entonces es que no he recibido una obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es una.
Y esa es la que basta. No hay un arrepentimiento de salvación constante, solo es uno. No hay una narración de muchas veces que Pablo se arrepintió, solo dijo una sola historia, una sola vez y fue todo. La clave de un testimonio, hermanos, no es en la cantidad de historias que uno puede contar, sino en lo verdadero que fue esa historia, esa transformación después de haber encontrado a Cristo. Esa es la clave del testimonio. Si tú cuentas un montón de veces, un montón de cosas que el Señor te ha hecho, eso no son testimonios, esos son historias de fallas que tú has tenido. Y algunos saben el concepto que yo tengo de inteligencia emocional, que nosotros lo hablamos como, yo tengo historias, yo he vivido, yo tengo esto, yo tengo aquello. Bueno, tú tienes un montón de fallas. Eso es lo que tienes. ¿Sí? No hay varias historias de conversión, hermanos. Solo hay una definitiva. Y hay un antes y un después. El resto, algunos pueden ser confundidos como escalones. Por ejemplo, decía este miedo que yo tenía por la crianza de mi hija. Esto es un escalón, no es un testimonio. Porque yo tengo un testimonio, uno solo. El resto son escalones. Pero hay quienes cuentan sus fallas y lo ven como testimonio, ¿no? Pero no, es uno solo. El Señor hizo una obra en mí y el resto fue escalón en escalón. Pablo está contando que dejó sus pecados habiendo puesto el nombre de Jesús sobre él y se bautizó. Una sola vez y suficiente. No necesitó muchas. No cuenta un montón de historias, ¿no? Solo fue una sola historia y es la historia que nosotros conocemos. Y también nos cuenta el caminar, que es nuestro segundo punto. Versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí yo estaba también dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Y hermanos, Pablo está utilizando palabras muy simples, pero si usted utiliza la imaginación mientras estaban matando a Esteban era, denme sus mantos para que no se manchen de sangre. Y delen. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Versículo 21. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esto, hermanos, es un testimonio impactante. Y nótese que son palabras simples de entender. No hay conceptos extraños, como les había mencionado, como es que tú no lo puedes comprender hasta que lo experimentes, ¿no? Es que yo lo experimenté, esa gracia, ese perdón de Dios, pero tú no lo puedes entender porque no lo has experimentado. Tienes que aceptar a Cristo porque si no, no vas a poder experimentarlo. No, Pablo son palabras muy simples, muy claras, no hay conceptos extraños, no hay conceptos abstractos. Es un gran testimonio y es auténtico y por eso es simple y claro. Pablo también dice: tengo testigos de lo que sucedió, tengo argumentos. Aquellos que han tenido problemas en el matrimonio o temas familiares pueden decir: ¿sabes qué? Mi hija puede dar testimonio de que yo cambié. Vayan y pregúntale. Ahora, si van y le preguntan y dicen: no cambió, ahí hay un problema. Pero el que da testimonio no pueden decir: miren, ellos son testigos de que yo cambié. Mis vecinos son testigos que yo cambié. Mi esposo, mi esposa son testigos de que yo cambié. Vayan y pregunten. Esto no es abstracto, esto no está en mi imaginación de yo creo que mejoré, pero sigo gritando a la gente, sigo siendo grosero, sigo poniéndome por encima de todos. No, esto es, miren, estos hombres que son piadosos bajo la ley pueden dar testimonios de lo que yo hice. Entonces, tiene testigos, tiene argumentos, no hay conceptos extraños, sus palabras son simples de entender, no hay nada oscuro en el testimonio de Pablo. Pero aún así, no todos respondieron de buena gana al testimonio impactante de Pablo. Versículo 21. Pero
él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Todo estaba bien, hermanos. Todo el testimonio era hermoso y perfecto, era impactante. Todos estaban así con los ojos abiertos, escuchando, hasta que te dice lo que no te gusta. Y esto, hermanos, es parte del caminar de un cristiano. Hay una misión y esa misión es hablar del Evangelio. Pero también hay personas que no van a responder muy bien al Evangelio. Nuestro testimonio, hermanos, tiene un solo propósito y es hablar del Evangelio. No es hablar de lo bien que estoy yo o de lo mal que estuve antes, no, es hablar del Evangelio, es presentar a Cristo. Y algunas personas lo van a tomar bien, otras personas no lo van a tomar bien. Eso es parte de... Si tú te quedas solamente en tu historia de inspiración, ok, todo el mundo te va a escuchar. Un buen cristiano no, porque sabe. Pero en el mundo secular, los perdidos, los confundidos van a decir, ah, qué chévere. Pero el tema de los testimonios no es que tú te exaltes, es exaltar al que obró en ti. Y que exista testigos, argumentos y que exista comprobación de lo que está pasando. Si tú tuviste una experiencia maravillosa con el Señor y dijiste, en una oración el Señor cayó sobre mí y sentí una experiencia maravillosa, bueno, supongo que tu oración va a ser distinta. Que la siguiente vez que ores va a ser distinto. Que vas a dejar de pedir por tus cosas y vas a empezar a conectar tu corazón con Dios. En lugar de hablar mal de las personas, vas a hablar mal de tu propio pecado. Yo supongo que va a haber una conversión en lo que tú dices. Que cuando vas a la iglesia no estás esperando que te digan las cosas que tú te agradeces, sino que vayan y confronten tu pecado. Yo supongo que si tú tuviste una experiencia personal impactante de momentos difíciles, cambió algo. Eso se espera. Pero si sigues orando de la misma manera, si sigues leyendo la escritura de la misma manera, si sigues tratando a las personas que están a tu alrededor de la misma manera, eso es evidencia de que no hay una obra de Cristo en ti. Tú puedes contar grandes historias de iluminación, de que tú también tuviste un éxtasis, de que viste el cielo. No sabes cuál es el nombre de esa persona porque te estás hablando a ti mismo, pero yo conozco a un hombre o una mujer que vio el cielo y hablas de esa manera, pero tu comportamiento habla de que estás al otro lado, ¿no? Entonces, esta es la parte del caminar del cristiano, es presentar el Evangelio por medio de nuestra vida, y hay personas que no van a responder bien a ese Evangelio. A pesar de la clara y poderosa presentación, no todos respondieron positivamente al Evangelio. La reacción de la multitud fue muy hostil, pero Pablo había cumplido su misión. ¿Cuál era su misión? Presentar el Evangelio de manera clara y honesta. Esa era la misión. Ahora, ¿por qué una persona puede responder mal? Si alguien está diciendo, no, es que es un tema de pecado, es que el Señor no le ha topado. El asunto, hermanos, con la presentación del Evangelio, no es simplemente contar una historia, así sea tu historia de conversión. El tema central es confrontar el pecado. Y también revelar lo que está mal en nosotros. En el caso de los judíos, en este punto de la historia, era el prejuicio. Así que Pablo confrontó esto, porque cuando dijo, el Señor me mandó a los gentiles, ellos dijeron, esto ya no me gustó. Y ahí explotaron. Entonces, el por qué ellos reaccionaron de manera muy mal fue porque Pablo confrontó su pecado, reveló lo que estaba mal en ellos y quitó el velo. Les dijo, oigan, ustedes no son tan santos como creen. El tema de los testimonios, hermanos, es eso. Presentar el Evangelio de manera tan clara y tan honesta que le diga a los otros que están escuchando, oye, tú no estás tan bien como crees. ¿Sí? Tú que piensas que estás haciendo bien las cosas, no estás tan bien como crees. A mí me pasó
porque yo también caía en esto de exaltarme a mí mismo. Yo también tenía problemas en mi carácter, yo también tenía problemas en cuanto a la definición de amor, de matrimonio, de crianza. Yo también tenía problemas hasta que el Señor hizo una obra en mí. Y ahora mis testigos son mi esposo, mi esposa, mis hijos, los vecinos. Ahora los testigos son mis hermanos que me ven servir, que me ven no dormirme. Ellos son mis testigos, ¿sí? Ellos son mis testigos porque me ven llegar a las 8:30 de la mañana, porque yo necesito estar con mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que nos amemos unos a los otros. Ellos son mis testigos. Y hay un cambio, pero si no, entonces hay un problema. Si yo hablo de salvación constantemente, de que el Señor obró en mí, y tengo esos pequeños detalles, entonces tu testimonio no sirve de nada. Es más, evalúa tu testimonio. Algo está pasando. Entonces Pablo está confrontando el pecado, está revelando lo que estaba mal y está quitando el velo de los ojos. La reacción de los judíos es porque Pablo topó asuntos que ellos no querían ver, y posiblemente usted no quiera escuchar lo que estoy diciendo. Y al final del veredicto, hermanos, es que eres un pecador que necesita a Cristo para que te limpie y te diga qué hacer. Ese es el veredicto. Al final de un testimonio, eso es lo que deberíamos contar. Tú y yo somos pecadores que necesitamos a Cristo que nos limpie y nos diga qué hacer. Ese es el veredicto. Es importante, hermanos, entender que el evangelio no se impone, se ofrece. ¿Cómo se ofrece? De manera clara y honesta. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, si no hay una obra en ti, es muy difícil que los que están a tu alrededor vean esa obra, porque tú no tienes tal obra. Ofrecido el evangelio, solo nosotros nos quedamos como meros espectadores. ¿Por qué? Porque quien la concreta, quien la arma, quien la construye es el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, al final de contar nuestro testimonio, que tiene un fin específico, nos quedamos simplemente como espectadores de lo que está sucediendo, lo que Dios va a obrar. Versículo 23. Con ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. El comandante ordenó que se llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Recuerden, Pablo está hablando en hebreo. Los romanos no entendían nada, solo entendieron: a este hombre le van a matar, vamos, azotémosle para que nos diga la verdad. Y es lo único que entendió el romano. Habiendo presentado el evangelio, Pablo ahora sí se enfoca en su propia situación. Si usted notó, Pablo estaba siendo golpeado, casi matado, y él no dijo: hey, muchachos, primero déjenme hablar y después continuamos con los golpes. Él no dijo eso. Él inmediatamente presentó su testimonio, porque todos ellos necesitaban el evangelio. Solo imagínense, hermanos, Pablo estaba sangrando, con los ojos morados, casi sin poder respirar, y contó su testimonio. A él no le importaba su situación personal, a él le importaba la situación de los demás. Entonces, habiendo presentado el evangelio, Pablo ahora sí se enfoca en su propia situación. Versículo 25. Cuando le estiraron las correas, Pablo dijo al cinturón que estaba ahí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberse hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ni crees, mira lo que me pasó. Hay un tal Pablo y me está diciendo: ¿es lícito esto? Es como cuando alguien sabe de leyes. Así. Y le dijo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino entonces el comandante corriendo a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó Pablo. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano desde nacimiento. Dijo Pablo. Pablo está diciendo algo sumamente importante en cuanto a la ley romana. Pablo no compró su ciudadanía, él era ciudadano romano. Pablo, en tema de derechos romanos, su nacimiento era sumamente más importante que el haber
comprado la ciudadanía por dinero. En este caso, Pablo es más importante que aquel comandante. Así que lo que tú me estás haciendo es injusto. Y ahí es cuando se espantan la gente, ¿no? Versículo 29. Entonces los que iban a someterlo a azotes dijeron, al instante le soltaron. Entonces el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo habían atado con cadenas. Ahora, me pregunto, hermanos, no sé si se preguntan, yo me pregunté, ¿no era más fácil que Pablo empezara diciendo que era ciudadano romano para hablar con más tranquilidad a los judíos? Desde el principio. Era más fácil, ¿no? Hay tres motivos por los cuales yo creo, hermanos, que Pablo no hizo eso. El primer motivo es que Cristo le mandó a dar testimonio de Cristo, no de Pablo. Entonces, Pablo estaba obedeciendo a Cristo. Pablo tenía situaciones difíciles en ese momento, pero estaba obedeciendo primero a Cristo. Por eso no le importó. Y yo creo que naturalmente Pablo bloqueó esa idea de yo primero, sino ellos son los primeros. Y por eso Pablo no habló de que era ciudadano romano. Segundo, Pablo no estaba interesado en su bienestar, sino en atacar el problema de los judíos. Eso era más importante que tu propia situación. Y tercero, Pablo necesitaba tener una conexión con los judíos. Si decía que él era romano, estaría estorbando sus palabras, porque ya se ponía en un lugar un poquito más alto. Pero él quería tener una conexión con los judíos, decirles, hermanos, yo soy igual que ustedes. Y por eso no utilizó la ley que le beneficiaba y le iba a ayudar en este proceso. Y es que, hermanos, todo lo que puede estorbar para que el evangelio llegue debe ser rechazado, incluso nuestras propias necesidades. Cuando nosotros hablamos de testimonio, cuídate mucho en hablar de tus propias necesidades, porque la necesidad está en la persona que te escucha. Eso es más importante. Tú ya tuviste la salvación, si la tienes. Así que lo que venga, hambre, dolor, angustia, hermanos, ¿qué importa? Lo importante es los que están escuchando. Ellos no tienen la salvación. Y eso es sumamente importante. ¿Qué aprendemos de Pablo? El testimonio y defensa de Pablo no solo relatan su transformación personal, sino también cómo enfrentó a una multitud hostil con la verdad del evangelio. Yo me imagino, hermanos, si Pablo no hubiera tenido una conversión genuina de parte del Señor, yo creo que si él hubiera hablado a los judíos, primero hubiera empezado diciendo, yo soy ciudadano romano. Pero todo lo que hace Pablo habla de una conversión. Él se enfoca en obedecer primero a Cristo y después sus propias necesidades. Entonces, él relata una transformación personal y genuina en todo lo que está haciendo. Y son detallitos, hermanos. Detallitos así, pequeñitos ahí. Detalles como el querer madrugar de lunes a viernes o de lunes a sábado por tu trabajo, por tus obligaciones, pero el día domingo no. Son detallitos que tú dices, algo no está cuadrando aquí. ¿Sí? Algo no está bien ahí. Este deseo insaciable, hambre y sed de justicia que hoy escuché en la clase de los niños, y después no hay una necesidad de escudriñar la palabra verdaderamente, de hacer lo que dijo el Señor, de métete a un lugar, cierra la puerta y conversa con el Señor, porque hay otras cosas que tú tienes que hacer. Algo no está cuadrando aquí. ¿Sí? Algo no está bien aquí. Que hables de tu fortaleza en cuanto a la vida, pero cuando se trata del Señor, es Señor, tengo cosas que hacer, algo no cuadra. Entonces, el testimonio de Pablo habla de una transformación genuina. Todos estos detallitos cuentan. Sí, todos estos. Pablo nos muestra que compartir nuestra fe no es una opción,
sino una responsabilidad que puede impactar profundamente a quienes nos rodean. Si tú dices, yo amo profundamente a mis hijos, pero no inviertes tu tiempo en cuidarte tú primero, y después prepararte para ellos, entonces algo no está cuadrando. Si tú dices, voy a invertir mi tiempo para que ellos vayan a la iglesia, pero yo estoy bien, algo no está cuadrando. Esos detalles importan. Importa cuando les mandas a los hijos a la escuela, les haces madrugar, les vistes y les mandas. Y ahí dices, no, es que es mi responsabilidad. Pero cuando se trata de la iglesia, no. Que estén entre nosotros, ¿no? Es detallitos que hablan de cómo está tu vida espiritual. Y si me cuentas de que hubo una transformación en tu vida, si yo fuera inconverso y viera todo esto, algo no está cuadrando. Un testimonio auténtico, hermanos, tiene el poder de trascender barreras, tocar corazones y provocar reflexiones, incluso en aquellos que inicialmente se oponen a nosotros. Cuando nos ven un testimonio auténtico, eso rompe barreras. El testimonio de Pablo no solo defendió su fe, sino que también presentó el evangelio de una manera que era imposible ignorar. Si hoy yo te pidiera dar tu testimonio, primero, ¿tienes un testimonio? Si yo te apunto con el dedo y te digo, deme, hermano, un testimonio, levántese, deme un testimonio. Primero, ¿tienes un testimonio que tenga testigos? Que digan, mis hijos, mis hijas pueden ver esto, mis vecinos ven esto. ¿Tienes palabras claves? ¿O me vas a decir, no, hermanos, ustedes no pueden experimentar lo que yo experimenté? ¿Tienes un testimonio? Y segundo, ¿cómo lo dirías? Si te pararas aquí a dar un testimonio, ¿cómo lo dirías? 3 acciones prácticas para terminar este sermón, hermanos. Primero, reflexiona sobre tu propio testimonio. Si tú dices que hubo una obra, tiene que haber evidencia sobre esto. Caer una y otra vez, eso no es testimonio. Eso es evidencia de otra cosa. Así que dedícate tiempo, si es posible, en esta semana, para escribir tu historia de fe. Reflexiona sobre los momentos claves de tu vida donde has podido ver la obra de Dios. Y pregúntate, ¿cómo ha cambiado? ¿Sigo siendo la misma persona? ¿Qué pasó? Cuando vi la obra de Dios en mi vida, ¿cambió algo? Así que reflexiona sobre tu propio testimonio. Segundo, comparte tu testimonio con alguien. Al igual que Pablo, usa tu testimonio para conectar con aquellos de manera muy auténtica y mostrar cómo Dios transforma vidas. Deja de hablarles de conceptos extraños, conceptos abstractos que ellos no pueden entender. Háblales con tu vida. Siéntate y háblalo con tus hijos. Miren, esto hizo Dios, esto hay que hacer. Comparte tu testimonio, muéstrales a todos los que escuchan que hay un antes y un después. Muéstrales. Muéstrales que sí, Dios es verdadero. Muéstrales. Tercero, defiende tu fe con amor y respeto. Mira, practica la defensa de tu fe, pero hazlo con amor y respeto. Estudia las Escrituras, prepárate, prepara respuestas para preguntas comunes sobre tu fe. No me estén diciendo, yo no sé esto, preguntémosle al pastor. Porque tú tienes una responsabilidad como padre. Tú deberías tener respuestas a preguntas difíciles. Es tu responsabilidad. Ahora, si son difíciles, preguntas difíciles de nivel de estudios académicos, ahí sí. Pero el resto es tu responsabilidad. Así que defiende tu fe con amor y respeto. Escudriña la Escritura, prepara respuestas. Recuerda que la defensa del Evangelio no se trata de ganar argumentos, sino de demostrar el amor y la verdad en Cristo a los demás, tal como lo hizo Pablo. Ese es el tema de
de la defensa del Evangelio. No es para que tú digas, yo cuánto sé. No, es porque la otra persona tiene una necesidad o va a tener una necesidad. Yo estuviera leyendo un montón de libros, hermanos. Para cerrar este sermón, quiero compartir con ustedes una ilustración que habla sobre este tema de la transformación y testimonio. Escúcheme un ratito. Yo sé que ya está escribiendo su testimonio. Escúcheme un ratito. Hay un bosque frondoso, donde cada árbol es distinto, pero todos forman parte de este mismo ecosistema. Este bosque es hermoso. Todos los árboles son verdes, pero distintos. Todos son muy hermosos. Entre estos árboles hay uno en particular que ha pasado por un incendio devastador. Solo le tocó, en medio de todo este bosque, solo a este árbol le tocó este incendio. Este árbol quedó quemado y parecía estar muerto. Sin embargo, con el tiempo algo maravilloso ocurrió. De las raíces quemadas brotaron nuevos retoños verdes, más fuertes y robustos que antes. Alguien que paseara por este bosque podría notar que este árbol es distinto a los demás. Tiene cicatrices. Y preguntarse, ¿cómo es posible que de tal destrucción pueda surgir nueva vida? El árbol, si pudiera hablar, diría, he pasado por el fuego, he sido transformado y ahora soy testigo vivo de la restauración y la esperanza. Nuestra vida en Cristo es muy similar a este árbol en medio de otros árboles. Tal vez nosotros hemos pasado por momentos difíciles, nos hemos sentido quemados, sin esperanza, pero a través de la gracia de Dios nosotros hemos sido restaurados. Nuestro testimonio es como esos retoños verdes, señalando no solo nuestra transformación, sino también la poderosa obra de Dios en nosotros. Es una historia, hermanos, que puede inspirar y traer esperanza a otros y vale la pena contarla. Pero hay que tener la historia. Como el árbol que renació después del incendio, cada uno de nosotros tiene una historia de redención y transformación. Y si no la tiene, búsquelo. Es gratis. No dejemos, hermanos, que nuestras cicatrices nos avergüencen, sino que se conviertan en señales de la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, tiene que haber una conexión en lo que yo estoy contando y cómo estoy viviendo. Si es así, nuestras cicatrices no nos deberían avergonzar, sino que podrían ser evidencia de la obra de Dios. Y al compartir nuestro testimonio podemos ser una fuente de esperanza y un faro de la gracia de Dios para aquellos que aún están en medio del fuego. Recuerden, hermanos, las 3 acciones prácticas para nosotros. Reflexionen sobre su testimonio. Comparte su historia con alguien. Defienda su fe con amor y respeto. Hermanos, que nuestra vida sea como ese árbol renacido, que seamos testimonios vivos de la transformación y el poder de Dios.